Masejet Baba Metzia Daf Kuf Zain Amud Aleph 107a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hamekabel Sademe Javero, Lezorah Seorim lo Israenu Hitim, Hitim Israena Seorim. Rabban Shimon Gamliel Oser, Tevua lo Israena Kitnit, Kitnit Israena Tevua. Rabban Shimon Gamliel Oser. Esta Mishnah nos habla en un caso de Jajirut. ¿Qué es Jajirut? Recordemos, Jajirut es cuando una persona, por decir Rubén, es dueña de una tierra, de un campo, y decide alquilársela a Shimón, su compañero, por decir Shimón. Y pactan entre ellos que Shimón le va a pagar a Rubén de la siguiente manera: Shimón le va a dar una cantidad fija de la producción que salga. En realidad, esta alajá de esta Mishnah no aplicaría solamente en Jajirut, sino también en Sejirut. ¿Qué es Sejirut? Cuando Shimón pacta con Reubén que le va a pagar un monto fijo de dinero, ¿sí? O sea que esta Mishnah aplicaría cuando Shimón le va a dar una cantidad fija de producción o un monto fijo de dinero. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si Shimón recibe una tierra de Reubén y pactan entre ellos que él va a sembrar cebada? No puede Shimón cambiar y al final sembrar ¿qué? Trigo. ¿Por qué? Porque el trigo debilita mucho más la tierra, absorbe mucho más la tierra en relación a la cebada. Entonces no es correcto que cambies. Sin embargo, si pactaron en que va a sembrar ¿qué? Trigo, ¿sí? Pues no hay ningún problema que cambie a cebada. ¿Por qué? Porque ahí está favoreciendo al dueño, porque está debilitando menos la tierra, menos de lo que pactaron. Obviamente en este caso, si Shimón pactó de darle una cantidad fija de producción de trigo y al final cambia a cebada, pues va a tener que darle esa cantidad fija de trigo del mercado. Así opina Tanakama. Sin embargo, Shimon Gamliel viene y dice: no señor, también si pactaron trigo y quiere cambiar a cebada, a pesar que está favoreciendo a Reubén, está prohibido. Y vamos a ver en la Gemara por qué. Segundo caso, nos dice la Mishnah, similar al anterior: ¿qué pasa si pactaron Reubén y Shimón que Shimón va a plantar granos, cebada, trigo? No puede proceder y cambiar a sembrar frijoles, legumbres. ¿Por qué? Porque los frijoles absorben mucho más que cualquier grano. Sin embargo, si pactaron frijoles, sí puede cambiar a tevua. ¿Por qué? Porque está favoreciendo, debilita menos, tevua en relación a kitnit, en relación a frijoles. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel viene y dice: también en este caso está prohibido. Y la Gemara de inmediato analiza cuál es la razón de Rabban Shimon Gamliel. Amar Hafazda, Maita Amad Rabban Shimon Gamliel, Dichtiv, Sherit Israel lo yasu avla, velo yidabru chazav, velo yimatze befiem leshon tarmit. Meiti במקבת פורים לפורים, והם מדקדקים בדבר, ואין אני רשאי לקח מהם רצועה לסנדלו, אלא אם כן ניתנה במעמד אנשי דברי רבי יעקב, שאמר משום רבי מאיר, רבן שמעון גמליאל מקל. אמר אביי, תמא רבי שמעון כדמר, ואמר מור, האימן דניחא לתדבור הרי, לזרעה שתה חיטה ושתה שערה, שתה שיטה ושתה ערב. ולא אמרן, אלא דלא קריב ותני, אבל קריב ותני לתלמבה. Dice Rav Hasdah, ¿cuál es la razón de Rabban Shimon Gamliel que nos prohíbe que Shimón cambie de lo pactado a pesar que va a cambiar para algo que debilite más, que debilite menos? Y está básicamente ¿qué? Favoreciendo a Reubén. ¿Por qué él prohíbe en ese caso? Dice Rav Hasdah, te voy a explicar. El pasuk en Sefanía dice: Velo yedabru chazav, velo yimatze befiem leshon tarmit. Una persona no puede hablar mentira y tener en su boca lenguas de engaño, o sea, idioma de engaño. Entonces, para alejarse de esto, por eso viene Rabban Shimon Gamliel y dice: aunque vas a favorecer a Reubén, no cambies de lo que pactaste, para alejarte de la mentira, para alejarte de lo que es engaño. Sin embargo, la Gemara pregunta en contra de esto: una baraitá, está escrito en la baraitá, un gabbay tzedaká, que es el que colecta tzedaká para darle a los pobres, que colectó dinero en Purim, Matanot Leavionim, ¿sí? ¿Qué hace con ese dinero? Dice Tanakama, la primera opinión: lo que colectó de Matanot Leavionim en Purim puede usarlo únicamente para Purim y no para otras cosas. Y no somos tan exactos lo que le damos al pobre. No es que cuando se lo damos a los Evionim, a los pobres, no verificamos, ¿sabes qué? Cuánto cuesta un agua y esto, y le damos exacto, no, sino le damos tranquilo para que pueda usar bien, pero el pobre puede usar únicamente ¿para qué? Para Purim y en Purim. Si no puede venir a agarrar y comprar con eso
una franja, algo para su zapato, algo de cuero para su zapato, algo así, a menos que dijo el pobre esto en presencia de los representantes de la ciudad. Así opina Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Meir. Sin embargo, viene Rabban Shimon ben Gamliel y dice permitido que un gabbai que colectó para Purim, que lo use no nada más para Purim, sino para otras cosas de tzedakah. Y también lo que se le da en Purim al pobre, puede usarlo no solamente en Purim, sino también para otras cosas. Y se da un segundo. Pero aquí están cambiando de la intención de la ciudad. La ciudad, ¿por qué lo dio? La gente de la ciudad, los habitantes lo dieron para Purim. Y él está cambiando. Decimos, no hay problema. ¿Por qué aún así no hay problema? Porque ya que no están perdiendo el cambio, no les molesta. No están perdiendo nada del cambio, no están perdiendo de que lo usen en vez de papurín para otra cosa, los que dieron el dinero no están perdiendo nada, por lo tanto no les molesta. Dice la Gemara, si es así, vemos que Rabbi Shimon opina que cuando hay un cambio, ¿sí? Y no molesta, no perjudica, pues no hay ningún problema. Entonces aquí nuestra Mishnah debería ser Kol Shiken, porque en nuestra Mishnah hay un cambio para mejorar, no que no nada más molesta, sino favorece a Reubén, entonces debería estar permitido. Por esta pregunta, la Gemara se retracta y dice otra explicación por qué Rabban Shimon ben Gamliel en nuestra Mishnah prohíbe. Dice Abayé, te voy a decir cuál es la razón de Rabban Shimon ben Gamliel. Como dijo Rabba bar Nachmani. Rabba bar Nachmani dice, ¿qué pasa? Una persona que quiere dañar su tierra. O sea, quiere causar que su tierra sea un barbecho, sea un campo barbecho, sea que uno plante y no crezca. ¿Cómo uno hace para que pase eso? Muy sencillo. Un año planta trigo, otro año planta cebada. ¿Sí? Si haces así, se debilita la fuerza completamente del campo. O un año siembra a lo largo, otro año siembra a lo ancho. Así debilitas y dañas tu campo. Dice la Gemara, la razón que está prohibido cambiar es porque si pactaron, aunque pactaron, por decir en el primer caso, pactaron trigos y van a cambiar a cebada, que ahí está favoreciendo, entre comillas, a el dueño, no es seguro. Porque si el año anterior sembró trigo y ahorita va a sembrar cebada, el hecho que está alternando está dañando la tierra, por eso es que está prohibido. Y por eso Rabban Shimon ben Gamliel dice que está prohibido. Y aumenta la Guimará y limita las palabras de Rabba bar Nachmani y dice que todo esto es únicamente cuando el que trabajó la tierra, en este caso Shimón, no aró la tierra 2 veces después de la cosecha, el momento de la cosecha y previo a la próxima plantación. Pero si la aró 2 veces, ahí no hay ningún problema que esté alternándose de trigo a cebada, cebada a trigo. Y efectivamente Rabban Shimon ben Gamliel va a permitir y va a estar de acuerdo que cuando pactaron trigo y va a cambiar a cebada, de que en ese caso si araron 2 veces, ya que no hay problema que estén alternando, pues no está debilitando la tierra y va a estar permitido, porque no nada más no está molestando al dueño, sino también está ¿qué? Favoreciendo. Seguimos. Tevoa lo Israena kitnit, matnile Rabiudá le Rabin. Tevoa Israena kitnit. Amarle vead matran, tevoa lo Israena kitnit. Amarle en lo kashi halan veha leu. La Mishnah mencionamos el segundo caso, que si pactaron que Shimón va a plantar que tevoa, o sea granos, no puede cambiar a frijoles, a legumbres. ¿Por qué? Porque las legumbres absorben mucho más la tierra y debilitan mucho más la tierra. La Gemara cuenta que Rabbi Yudá le enseñó a Rabín, escuchen bien, Rabbi Yudá a Rabín, le enseñó que si pactaron sembrar tevoa, sí puede cambiar a kitnit, sí puede cambiar a legumbres. Se preguntó Rabín, así le enseñó Rabbi Yudá a Rabín, se preguntó Rabín a Rabbi Yudá, ¿cómo crees? Si en la Mishnah está escrito justamente en este caso que está prohibido porque está debilitando la tierra. Le respondió Rabbi Yudá, no es pregunta. Lo que yo te dije estamos hablando en Babel, que está lleno de agua, está en la mitad de agua. Entonces no pasa nada si decidieron tevoa granos, cambiar a legumbres. ¿Por qué? Porque el tema es que debilita la tierra y la seca, pero está lleno de agua, aquí no hay problema. Y lo que dijo la Mishnah está hablando en donde, en Eretz Israel, que se encuentra en una montaña, no hay bastante agua. Entonces el cambio es cuando empieza a afectar. ¿Sí? O sea que todo dependería del lugar. Y ahorita la Gemara a continuación nos trae varias alajot que enseñó Rabbi Yudá a Rabín, nada que ver con lo que estamos hablando. La razón que las traemos es porque ya que lo anterior fue entre Rabbi Yudá y Rabín, por eso la Gemara nos trae otras cosas entre Rabbi Yudá y Rabín. Ama Rabbi Yudá el Rabín, Bar Nachman. Rabín ahi, hani tahle de bekitna, en vai mishum gezel. Omdot al gebunim yesh vai mishum gezel. Vimukshu lezera, afilu de bekitna nam yesh vai mishum gezel. Mai tamam, mai de afsid.
Le dijo Rabbi Judá a Rabin bar Rav Nachman, ¿sí? Rabin hermano, si el querido hermano le dice, mira, estos berros, ¿sí? Los berros que crecen entre los linos, entre las plantas de linos, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, vamos a decir que Reubén tiene un campo de lino y entre los linos crecen ¿qué? Crecen berros. Reubén, propiedad particular. No hay ningún problema que venga Shimón sin autorización de Reubén y arranque los berros. ¿Por qué? Porque los berros perjudican a la cosecha de el lino, al cultivo de lino, ¿sí? Más de lo que vale el propio berro, ¿sí? Entonces sale que cualquier persona, aunque es propiedad particular, cuando venga cualquier persona y lo haga sin autorización inclusive de Reubén, está básicamente favoreciendo, como vimos en la Mishnah, favoreciendo a Reubén. Sin embargo, si el berro no está entre, o sea, en la mitad del cultivo, sino está en el borde del cultivo, ¿sí? Sobre la frontera del cultivo de lino, y no está dentro, en ese caso sí está prohibido agarrarlo. ¿Por qué? Porque en ese caso no perjudica al lino, aunque esté cerca, pero el hecho que esté fuera ya no perjudica, ¿sí? Sigue diciendo, diciendo de Rabbi Judá a Rabin, sin embargo, si ya el berro el tronco se volvió el tronco fuerte, no es una ramita, sino se volvió fuerte, ¿sí? Y ya puedes, no nada más usar el berro, sino ya puedes sacar las semillas ya tiene semillas, el mismo berro, ¿sí? En ese caso, también si está dentro del lino, hay gezer, no puedes sacarlo. ¿Por qué? Porque cuando ya se volvió tronco, ya lo que perjudicó, ya lo perjudicó. O sea, como ya estuvo, ya lo perjudicó, ¿sí? Entonces ahorita cuando tú vienes y arrancas, estás causando una pérdida en el berro. ¿Estás favoreciendo el lino? No, estás favoreciendo el lino. Ya lo que perjudicó, perjudicó. Por lo tanto, en este caso, inclusive no solamente está en la frontera del lino, sino también está entre el lino, también va a estar prohibido. Próxima lejá que le enseñó Rabbi Judá, que le dijo Rabbi Judá, Rabbi Amale Rabbi Judá, Rabbi para Nachman, Rabbi Nachihane dile dilach, bedilach dili, naug benematza, ilan hanote lekan, veanote lekan. Dit mañana me la mitzana marrab, veanote lekan, veanote lekan, o shmuel amar holkim. Meiti veilana omed la metzar yachlokut yuvta de Rab. Tragema shmuel oliva de Rab, memale kol hametzar yachimai lembra lo tzricha, de talitune lejad gisa. ואקת אימאי לממרמה ותמד אמר לי פלוג הכי כמשמלן דאמר לי מאי חזי דפלגת הכי פלוג הכי. Le dijo Rabbi Judá a Rabin, le dijo lo siguiente: querido Rabin, mi hermano, o sea, no era su hermano real, era de cariño, le dice, mira, quiero que sepas que en tus árboles hay frutas mías y en mis árboles hay frutas tuyas. ¿Por qué? Ellos tenían, Rabbi Judá y Rabin tenían dos tierras pegadas, eran vecinos, ¿sí? De tal manera que Rabin tenía un árbol justo en la frontera, pero las frutas de él pertenecían a Rabbi Judá, y Rabbi Judá tenía un árbol justo en la frontera de él, pero las frutas pertenecían a Rabin. ¿Por qué? Dice la Gemara, ¿por qué? Porque tenemos una halajá que cuando las raíces de un árbol, no el árbol, sino las raíces están sobre el otro campo, las frutas pertenecen ¿a quién? A donde están las raíces. Entonces también si Rabin tenía un árbol en su campo en la frontera, pero las raíces estaban hacia Rabbi Judá, las frutas pertenecen ¿a quién? A Rabbi Judá. Y también si Rabbi Judá tenía un árbol en el campo de Rabbi Judá, en el lado de Rabbi Judá, en la frontera, pero en el lado de Rabbi Judá, y las raíces iban hacia Rabin, pues las frutas pertenecen ¿a quién? A Rabin. ¿Sí? ¿Y cuál es? Así es la costumbre de Bar Matzah, una de las costumbres. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esta costumbre? Como está escrito, ¿qué pasa si hay un árbol que está en la frontera y las raíces, dice Rav, si las raíces están hacia el otro lado, pues las frutas pertenecen hacia donde están ¿qué? Las raíces, no hacia donde crece el árbol, ¿sí? Y Shmuel dice, no, en ese caso que el árbol está en un lado del campo y las raíces en otro lado, no pertenece las frutas completamente a las raíces, sino que se dividen. Así nos dice la Gemara. La Gemara a continuación viene y pregunta una baraitá en contra Rav. Está escrito en la baraitá que un árbol que se encuentra en la frontera entre dos campos, ¿sí? Tienen que dividirse las frutas. Vemos aquí aparentemente como Shmuel y en contra Rav, que Rav dice que vamos según en donde están ¿qué? Las raíces y no se dividen las frutas. Responde Shmuel, la opinión de Rav, podemos decir que aquí el caso es cuando el árbol está llenando la frontera completamente, de tal manera que las raíces están ¿qué? Mitad y mitad, y por eso es que se dividen.
Dicen así, es así, pues ¿cuál es el hidush? Obvio de que en este caso, cuando las raíces se absorben de ambas tierras, obvio que las frutas se tienen que ser divididas entre los dos. Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando de un caso cuando definitivamente las raíces están divididas entre las dos, como dijimos, pero las ramas, la mayoría de las ramas están en un campo, de un lado. La mayoría de las frutas están en un campo. Uno hubiese pensado que en este caso vamos según que esas frutas pertenecen aquí al lado de ese campo donde están. Que vamos según las raíces. Dice la Gemara, si es así, también si es así, que la mayoría de las frutas están en el aire de uno de los campos. ¿Cuál es el hidush? Si las raíces están divididas mitad y mitad, pues obviamente se tienen que dividir. Dice la Gemara, no. Uno hubiese pensado que puede venir Reubén, el dueño de la tierra, que la mayoría de las frutas están de ese lado, puede venir Reubén y decirle a Shimón, mira, ¿sabes qué? Dividamos el árbol mitad y mitad, de tal manera que le va a caer todas las ramas y todas las frutas a él. Kamashman que le va a decir, no, sí, divide mitad y mitad, pero no a lo largo, sino que a lo ancho, de tal manera que va a ser literal que mitad y mitad de las frutas. Seguimos. Amale Rabiuda le Rabin bar Rab Nachman. Rabin achilotis ben arad esmicha le matat. De Amar Rabiaba Amar Rabiuna Amar Rab. Asuru le dam sheyamod este de Javero besha sheomed bekamotea. Un segundito. Sí. Eini beash kachinu Rabiaba le talmidei de Rab. Amar le umay Amar Rab beani krei. Baruch ata bairu, baruch ata basade, baruch ata beboecha, baruch ata besetecha. Veamru le achi Amar Rab. Baruch ata bair sheyeh betcha samuch lebet hakeneset. Baruch ata basade sheyeh nechasecha kerobim lair. Baruch ata beboecha שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעת בידך מן הדרך. ברוך אתה וצאתך שיהיה צאצאיך מאיך כמותך. ואמר להו רבי יוחנן לא אמר אחי אלא ברוך אתה באיש שיהיה בית הכיסא סמוך לשולחניך אבל בית הכנסת לא. ורבי יוחנן לטעמי אמר שכר פסיעות יש. ברוך אתה ועשה שיהיו נכסיך משולשים שליש תרועה שליש זיתים שליש והגפנים. ברוך אתה בבואך ברוך אתה וצאתך שתצאתך יציאתך מן העולם כבידך לעולם. מה בידך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא. לא קשה דמעד לשוריה ורתקה de lo mehadar le shura verritka. Escuchen bien otra enseñanza que le dijo Rabbi Yudá a Rabin. Le dice Rabbi Yudá a Rabin bar Rab Nachman, le dice, querido hermano Rabin, ¿sí? No compres nunca un campo cerca de la ciudad. Un campo lo usas para cosechar, para cultivar. No lo compres nunca cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque si lo compras todo el mundo lo va a estar, ¿qué? Lo va a estar viendo. Ainará, mal de ojo te van a echar y van a dañarte la tierra. Como dice Rabbi Abba, en nombre de Rabuna, en nombre de Rab, una persona tiene prohibido estar al lado de un campo en el momento que el cultivo está de pie. ¿Por qué? No puede estar en el campo de su compañero, no puede estar viendo el cultivo en pie de su compañero. ¿Por qué? Porque causa que Ainará y causa que se destruya la tierra, que se dañe la tierra. Por eso, nunca compres un campo, una tierra cerca de la ciudad. Así le dijo Rabbi Yudá a Rabin. Pregúntale a Mara, ¿cómo crees? No me cuadra, porque Rabbi Abba se encontró una vez a los alumnos de Rab y les dijo, Rabbi Abba, Rabuná, ¿qué dice Rab sobre estos pesukim? Este mismo Rab, ¿sí? Sobre qué es pesukim está escrito en Devarim, Baruch ata bairu, Baruch ata basade, Baruch ata beboeja, Baruch ata betzeteja. Bendecido serás en la ciudad, bendecido serás en el campo, bendecido serás cuando vengas y bendecido serás cuando salgas. ¿Qué se refiere a esos pesukim? Explico un poco más. Rabbi Abba, la pregunta que tiene aquí es, esto está dicho después de todas las berajot ya. Se mencionan, está escrito ya que Dios te va a mandar todas las bendiciones. ¿Por qué más bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones adicionales a las anteriores que está diciendo Baruch ata bairu, Baruch ata? Está escrito que Dios te bendecirá en todo lo que hay. ¿Qué te viene a decir este pasuk? Dice, le dijeron los alumnos a Rabbi Abba, te voy a decir lo que dijo nuestro maestro Rab, que es el mismo Rab que antes dijo la halajá, que no puedes ver el cultivo en pie de tu compañero. ¿Por qué? Porque le estás causando ainará y le estás dañando el campo. Dice el mismo Rab, te voy a decir qué significa Baruch ata bair, que tu casa siempre esté cerca del Betacneset. En el tiempo antes del Betacneset, ¿dónde se encontraba? Fuera de la ciudad. Primera bendición es que el Betacneset esté cerca de tu casa, o sea, dentro de la ciudad. Baruch ata basade, bendecido seas en el campo. ¿Qué se refiere? Que tu campo esté cerca a la ciudad. De aquí es la pregunta. Vamos a seguir ahorita diciendo otras explicaciones, pero aquí es la pregunta que vemos que Rab dice que es una bendición que el campo esté cerca de la ciudad. Se no cuadra con lo que dijo antes, que allá Ainará. Sí, de aquí viene la pregunta, pero seguimos explicando. ¿Qué significa Baruch ata beboeja? Bendecido seas cuando vienes. Que no, la bendición es que no encuentres a tu esposa Nida cuando estás llegando de un viaje. Sí, para que así puedas estar con ella.
Baruch atah betzeteja, bendecido seas cuando sales, se refiere a que tus descendencias sean como tú mismo. Baruch atah betzeteja, tu tzetzaeja, tu descendencia sea como tú mismo. Esta es la explicación que Rab dio. Le dijo Rabbi Abba a los alumnos de Rab, o sea, así dijeron los alumnos de Rab, que Rab explicó esos pesukim así. Vino Rabbi Abba y le dijo a los alumnos de Rab, mira, muy bonita explicación, pero Rabbi Yohanan no explicó así. Rabbi Yohanan explicó diferente. Baruch atah ba'ir, bendecido seas en la bendecido seas en la ciudad, se refiere que el baño esté cerca a tu casa. En el tiempo antes el baño era lejos. Entonces, para que no tengas que contar, una de las bendiciones es que el baño esté cerca a la casa de uno. Pero no se refiere que el Betacneset esté cerca a la casa. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan dice, no, mejor que el Betacneset esté ¿qué? Lejos. ¿Por qué? Porque así, cuando uno camina al Betacneset, tiene sejar pesiot, tiene recompensa por cada paso y paso. Baruch atah basadeh, explica Rabbi Yohanan, bendecido seas en el campo, que se refiere que tu campo esté dividido en tres, en los cultivos en tres, en tebuá, en granos, en olivos y en uvas. ¿Por qué? Porque si ese año de repente le viene una desgracia a las uvas y los olivos, te queda todavía el grano. Y si le viene una desgracia al grano, pues todavía te queda ¿qué? Uva y olivo. O sea, trata de dividir, no tengas cultivo de una sola cosa. Sigue explicando Rabbi Yohanan, el segundo pasuk, Baruch atah betzeteja, bendecido seas en la avenida y bendecido cuando sales. Dice la Gemara, bendecido seas cuando sales, o sea, que la salida del mundo, esa es la bendición, que la bendecida del mundo sea como si fuese cuando viniste al mundo. De la misma manera que vinimos sin pecar. Igualmente, que la salida cuando partamos del mundo sea sin pecar. Así explica Rabbi Yohanan. Pero de todas maneras, los alumnos de Rab dicen que ¿qué? Los alumnos de Rab dicen que en nombre de Rab, ¿sí? Que él explicó Baruch atah ba'ir, Baruch atah basadeh, que la sinagoga está ¿qué? Baruch atah ba'ir, que ¿qué? Que la Mejilá, Baruch atah basadeh, que el campo esté cerca a la ciudad. O sea que sí es bueno que esté cerca a la ciudad. Contradice lo que dijimos antes del nombre de Rab, que no es bueno por Ainara. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, es muy diferente. Todo lo que dijo Rab, que está permitido un campo cerca de la ciudad, es cuando es un campo y tiene una muralla, tiene unas paredes alrededor, las está cubriendo, las está cuidando. Sí, entonces la gente no las está viendo, está cercado. Y lo que está prohibido es cuando no está cercada y está al ojo, como todo el mundo lo puede ver. Ahí decimos que ¿qué? Que por lo tanto hay problema de Ain Hara. Hay mal de ojo. Sigue diciendo la Gemara, Ve'esir Hashem imcha kol chol yamar Rab zu Ain. Rab le ta'ameh, de Rab salik lebe kibre, avad mai de avad, amar tishin ve'tish'a be'ain hara, ve'echad bederech eretz. La Gemara sigue diciendo otra de Rasha sobre algo que dijo Rab, otra de Rasha de Rab sobre Ain Hara, sobre el mal de ojo. Escuchen, está escrito en el pasuk, Ve'esir Hashem imcha kol chol, y Dios sacará toda enfermedad de ti. Una de las bendiciones. ¿Qué significa kol holi? ¿Qué significa toda enfermedad? Dice Rab, se refiere a Ainara. Que una persona que hace las cosas de Hashem se va a encargar que ¿qué? Que no haya ¿qué? Ainara. Dice la Gemara, eso cuadra con lo que el mismo Rab dijo. Rab una vez fue al cementerio y él sabe verificar por qué, escuchando, viendo la tumba de cada uno, podía verificar por qué cada uno murió. Y de 100 se dio cuenta que 99 murieron ¿por qué? Por Ainara. Antes de tiempo. Y solo uno murió naturalmente su fin de sus días. Entonces básicamente cuadra la explicación de Rab, que decir kol holi se refiere a ¿qué? A la enfermedad kol holi, que todo el mundo muere ¿de qué? De Ainara. Ushmuel amarno ze haruach, Shemuel etamed amar Shemuel hakol baruach, Shmuel haika haruge malchut hanachnami ilav zika avdi lehu sama vechaye. Dice la Gemara. Shmuel dice otra explicación. Con Holi, Kol Holi, la bendición que la bendición de todas las enfermedades. ¿Cuál es esa bendición que Dios te va a quitar? Kol Holi, ¿qué se refiere a eso? Dice Shmuel, se refiere a que normalmente hay un viento que enferma a la persona, ¿sí? Y causa que la persona quede enferma. Shmuel explica que Kol Holi se refiere que también ese viento no va a causar una enfermedad a la persona. Eso cuadra con lo que Shmuel dice en otro lado, que Shmuel dice que todas las enfermedades que vienen, todas las muertes que vienen ¿por qué? Por un comienzo de un viento. ¿Sí?
Dice, pero un segundo, no me cuadra. Hay Arugué Malhut, hay unos que son asesinados porque, pues Renae, ¿por qué mueren? No por el viento, sino por Arugué Malhut. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Si no hubiese sido por el viento, también cuando vienen hace una herida se hubiese curado de inmediato. El hecho que viene el viento causa que se contamine o que no cicatrice rápido, y eso es lo que causa la muerte de la persona. Entonces todo viene, dice Shmuel, de el viento, y por eso dice Shmuel que Kol Holi se refiere a ¿qué? Kol Holi se refiere a enfermedades que vienen por el viento. Próxima explicación, dice la Gemara Rabbi Haina Amar Zotzina de Amar Rabbi Haina Bide Shamaim Akol Bide Shamaim Chutz Tzinim Upachim Sheneemar Tzinim Upachim Bederech Ikesh Shomer Nafsho Irhak Meem. Rabbi Haina dice, ¿sabes a qué se refiere Kol Holi? Kol Holi se refiere cuando viene por un viento frío, o sea, por temporadas frías, no por vientos normales, sino viento frío. Como dice Rabbi Haina, dice, todas las enfermedades vienen ¿de qué? Vienen de Dios. Menos Tzinim Upachim. ¿Qué es Tzinim Upachim? Cuando hay calentura o cuando hay mucho frío, que eso depende de uno, que no se cuida por negligencia propia. Y nos dice la Torah, Kol Holi, Besir Shemija Kol Holi, también esos, Dios te lo va a quitar, no te lo va a mandar, el que cumple las cosas de la Torah. Seguimos. Rabbi Yossi bar Haina Amar Zotzoa de Amar Mor, Tzoat HaJotem Tzoat HaOzden, Ruban Kashe, Umiutan y Afer. Rabbi Yossi bar Haina dice que significa Kol Holi, la secreción corporal, ya sea de la nariz o del oído, ¿sí? Que cuando es mucha no es bueno, como dice Rabbi Yossi bar Haina, que cuando es mucho perjudica, es dañino, y cuando es poco no pasa nada. Nos enseña la Torah que cuando una persona cuida los caminos de la Torah, ¿qué va a pasar? No va a tener esta enfermedad, no va a tener esta secreción corporal. Cuando es en cantidades, no la va a tener. Sigue siendo la llamada Rabbi Elazar Amar Zomara. Taena miyachi machala zomara velama nikra shema machala sheim machala kol gufo shel adam davar acher machala sheshmonim ushlosha cholaim tluim bamara vekulam pat shachrit bemelach vekiton shel maim mevataltan. Dice Rabbi Elazar, ¿sabes qué es Kol Holi? ¿Sabes cuál es la bendición? Vecina Shemimcha Kol Holi, que Dios quitará todas las enfermedades. ¿A qué se refiere la enfermedad esta Kol Holi? ¿A qué se refiere? A la enfermedad de la vesícula biliar, o sea, cuando hay exceso de bilis, sí, que eso se esparce y causa un daño en todo el cuerpo. Una persona que cumple la Torah, Vecina Shemimcha Kol Holi. La Gemara trae una baraita que sostiene esto. Hay un pasuk que dice, Vasureti majalá mi kirbeja. Dice la baraita, majalá, holi, majalá, esta palabra, enfermedad se refiere normalmente ¿a qué? A la enfermedad de la vesícula biliar. ¿Y por qué se llama majalá? Porque la vesícula biliar, si tiene un problema, si hay exceso de bilis, causa majalá en todo el cuerpo, barminan. Causa enfermedad en todo el cuerpo. Otra explicación, majalá se refiere, ¿por qué se le llama majalá a la vesícula biliar? Es porque hay 83 enfermedades que dependen o que vienen por la vesícula biliar. ¿Y por qué? No 85, 83. ¿Y por qué 83? Majalá, gimatria, valor numérico, ¿cuánto es? 83. Mem, 40. Het, 8. Lamed, 30. Hei, 5, total 83. Culmina la varita diciendo, y todas estas 83 enfermedades que pueden venir por la vesícula biliar se pueden salvar. ¿Por qué? Por pachachrit. Con sal. Una persona que come pan en la mañana con sal y toma agua, esto puede anular a todas estas enfermedades. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan Shosasa Devarim Nemru Bepachachrit Matzeret min hachama umin hatzina umin hazikin umin hamazikim umachkimat peti vezoche badin lilmod Torah ulelamed udvarav nishmaim vetalmudot mitkayem biyado ve'en besalom ma'ale hevel ve'nizkak leishto ואינו מתאבל לאישה אחרת, והורגת קינה של בני מעיים, ויש אומרים, אף מוציא את הקינה ומכניס את האהבה. La trae una baraita que hay 13 cosas que fueron dichas sobre pachachrit, sobre una persona que come pan en la mañana. Primero que todo, una persona que come en la mañana se salva de calentura, se salva del frío, se salva de vientos que dañan, se salva de duendes, ¿sí? Demonios, mejor dicho, ¿sí? Demonios, shedim. Adicionalmente, hace sabio a los necios. Adicionalmente, si tiene un juicio con su compañero, probablemente hace que gane. ¿Por qué?
no es algo místico. Es más que todo, cuando uno come, uno está tranquilo, puede pensar bien y puede argumentar bien. Se hace que gane cuando tiene un juicio con su compañero. Igualmente lo ayuda a estudiar Torah porque está tranquilo, porque comió. Igualmente lo ayuda a enseñar Torah. Igualmente dice cosas y la gente los escucha, recibe sus cosas. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas lógicas con tranquilidad. ¿Por qué? Porque está tranquilo, porque comió. Igualmente lo que estudia se queda en su... no se le olvida. Igualmente, su piel, su carne, no, o sea, su cuerpo no saca mal olor. Igualmente, en personas que están todo el tiempo pensando, que están pensando a veces en jet, en cosas así, hay una mitzvah de tener por lo menos relación con la esposa para que así no esté pensando en otra mujer. Entonces, antes de ir al mercado en la mañana, va a tener fuerza de tener relaciones con su esposa para que así no tenga... cuando va al mercado, esos pensamientos, como va a comer, va a tener fuerza y va a poder estar con su esposa. Igualmente, si tiene gusanos en el estómago, uno que come pan, eso mata a los gusanos. Y hay unos que adicionan que también quita y retira los celos entre personas y aumenta el amor. ¿Por qué? Porque cuando uno come, uno está tranquilo, uno no se pone bravo rápido. Cuando uno tiene hambre, se pone bravo rápido. Entonces, por eso cuando comió, quita los celos, quita los problemas, quita lo bravo entre las personas y aumenta el amor entre las personas. La Gemara trae una fuente ahorita de los pesukim, de donde vemos de que hay una importancia para Pachachrit. Amarle Rabale Rabba Barmari, Minah Milta de Amrein, Shishitin Rehite Raut, Velomatu le Gabran de Mitzafra Baraj, Veamru Rabbanan Hashkem Vehol Bakaitz en Pene Hama, Ubachor en Pene Atzina. Amarle Dichtiv, Lo Ir Abu Velo Itzma, Velo Yakem Sharav Hashamesh. Lo yakem sharav hashamesh kevan de lo irabu velo itzmau. Amarle atam artri meatam vanamina lachmeacha. Vabatem et Hashem elokecha uberachet lachmecha vedmemecha. Vabatem et Hashem elokechem zo kriyat shema utfila. Uberachet lachmecha vedmemecha zo pad vamelach vekiton shel maim. Mikan vaelach vasiroti machala mikirbeja. Le dice Rabba Armari, ¿cuál es la fuente para esta frase que dicen las personas? 60 personas correrán y no van a alcanzar a la persona que está corriendo y comió antes que Pachachrit, pan en la mañana. ¿Sí? Igualmente también decían Jajamim que una persona, hay un dicho que decían Jajamim, en el verano come Pachachrit en la mañana para que no te afecte el calor. Y en el invierno come Pachachrit en la mañana para que no te afecte ¿qué? El frío. O sea que es bueno comer Pachachrit. ¿De dónde vemos eso? ¿Cuál es la fuente? Le respondió Rabba Armari, está escrito en el pasuk en Ishaya. Lo irabu velo itzma velo yakem sharav hashamesh. Y este versículo lo explicamos de la siguiente manera. Lo yakem sharav hashamesh no va a afectarle el calor a la persona. ¿Por qué? Porque no se va a quedar con hambre y no va a quedar con sed. O sea, porque va a comer pachachrit con sal y va a tomar agua. Otra fuente que le dijo Rabba Armari, tú dices que es de ahí, le dice Rabba Armari, pero yo digo que la fuente es de Shemot, un pasuk en la Torah. Sí, 23, Shemot 23, 25. Está escrito en el pasuk, Babatem Hashem Elokecha uberachet lachmecha vetmemecha. ¿Y cómo se explica ese pasuk? Se explica lo siguiente: Babatem Hashem Elokechem, trabajarás a Dios. ¿A qué se refiere? Kriyat Shema y Tefilá, Boda Shebalev. Uberachet lachmecha vetmemecha se refiere a qué? Lachmecha vetmemecha, pan y tus aguas que vas a comer. Y después dice el pasuk, Vasiroti machalá mikirbeja. O sea, que básicamente el pasuk está diciendo, si te despiertas en la mañana, haces Kriyat Shema y Tefilá, Dios, ¿qué va a hacer? Te va a bendecir tu pan y tu agua y vas a poder comerlo. Y una vez lo vas a poder comer bendecido, de ahí en adelante Vasiroti machalá mikirbeja, Dios te va a quitar todas las enfermedades. Sigue diciendo la Gemara, amarle rabiudale rabada mashoja'a. Lotes alzel bemishchata de kol purta o purta hazi le kurkema rishka. Amarle rabiudale rabada mashoja'a. Arba'a amot de anigra zazel beu. De anara lotim shahanu klal. Rabiudale tamed amar rabiudar arba meot de anigra livne anigra de anara de kule alma. Le dijo Rabiudá a Rabada Mashoja'a. Rabada tenía un apodo que era Mashoja'a. ¿Qué significa Mashoja'a? El que mide las tierras. Cada vez que tenían que medir para hacer un negocio, para dividir una herencia, ¿a quién medían? ¿A quién llamaban? A Rabada. ¿Sí? El medidor de las tierras. Se le dice así, mira, cuando vas a medir las tierras, cuidado con lo que me mide exacto. No seas aproximado así. ¿Por qué? Porque cada parcela pequeña puede ser suficiente ¿para qué? Para poder plantar un azafrán de jardín, que es un azafrán muy costoso, muy especial, ¿sí? Entonces sale que uno puede ganar mucho, perder mucho por una diferencia pequeña, ¿sí? Entonces sé muy cuidadoso con eso. Le dijo Rabiudá, Rabada Mashoja'a, otra alajá, respecto a medir las tierras, le dijo otra alajá, mira, el canal de irrigación, la alajá era que
siempre, cuando uno estaba el río principal y habían canales que salían, canales de irrigación. Entonces siempre lo ideal era que esté 4 amot, que uno no plante pegado a la orilla del río o del canal de irrigación para no dañarlo. Entonces le decía, mira, siempre uno puede meter el canal por su tierra, lo que uno quiera, pero no plante cerca para no dañar al canal, sino siempre déjalo que 4 amot, 2 metros aproximadamente, empieza a plantar lejos de ahí. ¿Sí? Entonces le dice Rabbi Yudá Rabba Mashoja, mira, respecto al canal de irrigación, puede ser que no es necesario que sea 4 exacto, puede ser un poquito menos. Pero respecto al río, ahí sí se hace un aproximado que sea 4 exacto o más, no menos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Rabbi Yudá dijo esto? ¿Cuál es la diferencia? Dice Rabbi Yudá, te voy a explicar. Rabbi Yudá dice, mira, el arba amot de anigra, cuando son los 4 amot que hay que alejar de un canal de irrigación, puede ser un poquito menos, porque al fin y al cabo un canal de irrigación es para pocos campos. Entonces el daño es menor. Sin embargo, cuando es el río, que es la base, donde la fuente, donde sale todo eso, es para todos los campos de abajo. Entonces, si tú haces un daño allá, le causas un daño no nada más a 3, 4 personas, sino que a 100, 200 personas, no sé cuántas personas, mucha gente. Por lo tanto, ahí sí tienes que ser muy exacto en esa medida de 4 amot. Sigue diciendo la Gemara, Majriz Rabbi Ami, Melo kitfe nagade betre ebre nahar kutsu. Ravnatam Roshea katz shitzara mata. Atuale bene, mejor dicho, expliquemos esta parte. Rabbi Ami decía la siguiente alajá, hablando de orillas de río, la Gemara trae la siguiente alajá. Rabbi Ami decía así: cuando habían árboles en las orillas del río, ¿sí? En un ancho, en una franja del ancho del hombro del barquero, que explico, el tiempo antes cuando se manejaba mercancía por el río, muchas veces no era un marinero que estaba manejando el barco, sino jalaban el barco con cuerdas con personas que estaban en las orillas. ¿Sí? Entonces el barco caminaba en el río y por las orillas, ya sea de un lado o del otro lado, venían personas con cuerdas y las jalaban. Entonces necesitaban caminar, necesitaban tener una franja en la orilla. ¿Qué pasa si una persona tiene un campo ahí privado? Dice Rabbi Ami, en lo que es una franja del ancho del hombro del barquero, o sea, los que jalaban, ¿sí? No hay ningún problema que sean cortadas, aunque los árboles sean cortados, aunque sea propiedad privada. ¿Para qué? Para que así los barcos de cuerda puedan pasar por ahí. Y la Gemara trae la siguiente historia. Rav Natan bar Oshaya kachitzara mata atu ale bene mashonia dafnuhu usavar kirshut rabim veloi hatam beinan kulehai aham mishumam tuche ashlehem hu kimlo kitfe nagade sage. La Gemara trae que Rav Natan bar Oshaya cortó en la franja cerca al río, no un ancho del hombro del barquero que es necesario para que él pueda manipular ahí las cuerdas, sino 16 amot, o sea 8 metros. ¿Por qué dice Reshut Rabim? ¿Cuándo es Reshut Rabim? 16 amot, aquí también es como Reshut Rabim, como una calle pública, 16 amot, ¿sí? Y vinieron la gente de la ciudad y le pegaron, porque el Rabbi Natán pensaba que hay que dejarlo como que la franja tiene que ser igual a Reshut Rabim. Pero no es así, en Reshut Rabim hay que dejarlo así porque pasan carrozas por ahí, pasa mucha gente y pasan carrozas, pero aquí lo único que necesitas es una franja pequeña para que pueda manipular la cuerda, es suficiente el ancho del hombro del barquero. Sigue siendo la Gemara otra historia. Rabba barrabunah habelehu abba aguda de nara amrule nei kutzmar amarle kutzu ilai betatae veadarni kutzana echi avidachi veaketivit kosheshu vakoshu amar shlakish keshot atzmecha ואחר כך keshot אחרים hatam abba de parzak rupi lahava ואמר יקצו קייצנה ואי לא קייצו אמה יקוץ ואם ממתחה להו אשליו מסתגי להו ואי לא מסתגי להו רב בר נחמנה וקזיל בארבע, חזה האו אבא דקאי אגודה דנערה אמר להו דמן, אמר להו דרב הראון, אמר ויהיה השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה, אמר להו קוצו, עתה רבה ברבונה אשכח דקאיץ, אמר מן קציה תי קוצן פה, אמרה כולו שני רבה ברבונה, לא יקיים לזרעה לרבה בר נחמנה. Escuchen esta historia, con esto culminamos. Rabba bar Rabuna tenía un bosque privado, un bosque de él, y estaba sobre él, sobre la orilla del río. Bueno, vinieron los que estaban, los barqueros, esos que jalaban los barcos, y dijeron, cortemos aquí los árboles del bosque de Rabba bar Rabuna, porque necesitamos pasar por ahí. Dijo Rabba bar Rabuna, no pasa nada, pero yo estoy en la mitad del río, corten ustedes los que están encima mío, y corten primero los que están abajo, a los de arriba y los de abajo, y después corten mío. ¿Por qué? Porque mientras que no pueden cortar el de arriba y el de abajo, no van a poder pasar por ahí.
Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que ir por el otro lado. Entonces van a ir por el otro lado. Entonces tampoco me corten el mío. Así les dijo él. Y la Gemara pregunta antes de seguir la historia, ¿cómo le dijo Rabba Barrabuna? Siempre está escrito que uno tiene que ser ejemplo y ser primero. ¿Sí? Dice Resh Lakish, primero uno tiene que arreglarse a uno mismo y después los otros. Entonces aquí también Rabba Barrabuna, un jajam como él debería decir, ¿sabes qué? Córtame el mío, aunque estoy en la mitad, para que el de arriba y el de abajo aprendan. Dice, no, es diferente porque en esos bosques, arriba y abajo, estaba el Moshel Parsi, el gobernador persa, ¿sí? Y no era de un Israel, ¿sí? Entonces no podían los barqueros obligarlos a ellos a cortar. ¿Sí? Sabía de que también si los iban a obligar, ellos tenían mucho poder y no lo iban a hacer, no podían ir contra ellos. Entonces por eso él dijo, mira, ¿yo para qué voy a cortar el mío? Voy a perder esa franja. ¿Por qué? Porque por si no la vas a usar, porque para poder usar mi franja, que estoy en la mitad, tienes que usar primero el de antes y también tienes que usar el de después, ¿sí? El hecho que no vas a poder usarlo, pues ¿para qué en este caso voy a tener que arreglar el mío? Todo lo que decimos, primero arreglate a ti, después a los demás, es cuando tú te puedes arreglar a ti totalmente y después da ejemplo, pero aquí puedes arreglar a mí, no te va a ayudar para nada. Entonces, por eso no tengo por qué dejarte. Por eso Rabba Barrabuna dijo, mira, primero corta a los otros dos, al de arriba y al de abajo, y después, con mucho gusto, yo procedo a permitirte cortar una franja. Sigue siendo la Gemara. Después de un tiempo vino Rabba Barrabuna y estaba en un barco y de repente ve ese bosque de Rabba Barrabuna y pregunta, ¿quién es ese bosque? Le responden, de Rabba Barrabuna. Él, sabiendo que es un israelí, ¿saben qué? Corten esa franja. ¿Cómo? La halajá es que se le permite cortar esa franja. Hay que corten, permitido, kutsu. Después vino Rabba Barrabuna, se dio cuenta que le cortaron la franja sin su autorización. Se puso tan bravo porque ella explicó por qué él no corta la franja. Él quiere cumplir, pero no cortó ¿por qué? Porque el de arriba y el de abajo no están cortando. Entonces, ¿para qué va a servir? El barco no, los que jalan la cuerda no van a poder pasar por este lado del río, van a tener que pasar por otro lado. Se puso tan bravo y dijo, el que me cortó, que se le corten sus ramas. O sea, que sus hijos se mueran. Y efectivamente dice la Gemara, todos los años que Rabba Barrabuna vivía, Rabba Barrabuna no tuvo el mérito de tener sus hijos vivos por esta maldición que le echó Rabba Barrabuna. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.